Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver hoy día básicamente 3 casos de éxito de clientes en 3 industrias distintas, de manera que ustedes puedan ver cómo se aplica ya este modelo de obtener, gestionar y actuar en distintas industrias. La primera que vamos a ver es el caso del sector salud. Cuando nosotros hacemos una primera experiencia en lo que son envíos personalizados, habitualmente hay una asistencia muy directa al cliente. ¿Ya? Hay un equipo de 1 o 2 personas que está permanentemente desde el diseño de la campaña conductual en adelante con el cliente hasta terminar la primera experiencia. Cuando terminamos esa primera experiencia, siempre le preguntamos al cliente si nos permite usar esta experiencia para publicarla. Hay algunos clientes que nos dicen que sí y otros que nos dicen que no. En este caso, el cliente nos dijo, no revelen mi nombre. Entonces vamos a hablar de una clínica, solamente. ¿Ya? Y esta clínica, lo que hacía era que tenía una comunicación masiva muy buena con sus clientes. Les enviaba noticias, les enviaba saludos de cumpleaños, las informaciones relevantes del mes, también un newsletter con el mes del corazón, por ejemplo. Pero había llegado a un tope del aumento de consultas. Metía dinero en AdWords y no aumentaba las consultas. Entonces su desafío, aumentar el número de consultas, dado que había un número significativo de personas que no terminaban el proceso de reserva. O sea, empezaban a hacer una reserva con un médico y lo dejaban botado. Dado eso, ¿ya? Ellos quisieron hacer entonces una suerte de recordatorio. Entonces, para recordarle a los clientes que dejaban el proceso de reserva botado, ¿qué es lo que tenían que hacer? Capturar la actividad de los clientes en el sitio web de la clínica. O sea, cuando yo estoy en el proceso, hasta que parte de ese proceso llegue. ¿Cómo podíamos solucionar eso? Incorporando el código Web Behavior en el sitio de la clínica, de manera que nos fuera diciendo dónde estaba, en qué parte del proceso. Y cada una de las etapas del proceso se convirtió entonces en una variable. Y así, adicionalmente, obtuvimos datos de los clientes, tales como el blog que visitó, qué presupuesto solicitó, las especialidades, ¿ya? Y, por supuesto, lo que nos interesaba, hasta qué paso en la reserva llegó, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya teníamos lo que Claudia nos señalaba como los datos fuente. Teníamos entonces un conjunto de datos fuente que estaban almacenados en lo que nosotros llamamos un contenedor dentro de la plataforma, y sobre eso se diseñó un autómata. El autómata, ¿qué es lo que hace? Lo que les contaba Claudia, etiqueta la conducta web del cliente. Y nos dice, mira, este cliente llegó a la reserva normal, paso 1, vamos a tener una etiqueta paso 2, 3, etcétera, revisó blog del corazón, blog del deporte, etcétera. Esas etiquetas quedan asociadas al perfil individual de cada uno de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo lo usamos para mejorar la experiencia del cliente? Justamente la consulta que tú hacías aquí. ¿Cómo hacíamos de manera de que nosotros le enviáramos un recordatorio al cliente sin que porque yo me paré cuando estaba haciendo la reserva, me llegó inmediatamente el mail que me dijera no he terminado la reserva? ¿No? Teníamos que lograr eso, ¿no? Y lo que se hizo entonces fue generar etiquetas con vigencia diferente. Cuando la persona estaba en un paso, se generaba la etiqueta que era reserva normal, que tenía un tiempo de duración de 30 días, y la etiqueta reserva express, que tenía duración de un día, de 24 horas. Entonces, si yo no terminé la reserva, al día siguiente, se quema esta etiqueta en el fondo, por así decirlo, al día siguiente me llega el mensaje, no has terminado tu reserva. Y de esa forma se generaron entonces estas etiquetas normal y express. Lo que fuimos entonces fue construyendo el perfil individual de cada cliente en función de su conducta en web. Entonces ahí tenemos a Carla, a Francisca, a Andrés y a Cristian, que pasaron por diferentes etapas y quedaron en diferentes etapas del proceso. Lo que hicimos entonces fue cómo generamos las etiquetas de búsqueda. Y para poder hacerlo de manera que fuera eficiente, lo que hicimos fue que le pusimos todas las etiquetas a todos los clientes. De manera que en la medida que entraban, hacían el primer paso, tenían todas las etiquetas y después si avanzaban las íbamos quemando. Entonces de esta manera, si una persona quedó en el paso 1, tenía la etiqueta 1. Si quedó en el paso 2, tenía la etiqueta 2. Y en el paso 3, etc. ¿No? Si avanzaba, se quemaba la etiqueta anterior y señalaba que estaba un paso más adelante. Entonces, ahí nuestros clientes ya van a recibir un mensaje que estaba de acuerdo a cada uno de sus perfiles. Por supuesto, Carla no va a recibir ninguno porque llegó al paso 4, terminó la reserva. ¿No?
En este caso, Francisca, y aquí ya empezamos con lo que nos mencionaban recién, la maqueta. Estimada Francisca, esto va fijo, no has terminado el proceso de reserva, va una imagen. Este texto es de acuerdo al paso en que está el cliente. Necesitas que te apoyemos, etc. ¿No? Reserva aquí y todo esto es fijo en la maqueta. En el caso de Andrés, ¿no? Andrés recibe la misma maqueta con una imagen diferente y con un texto diferente. De manera de que pueda llegar adecuado a la etapa en la que estaba. De la misma forma, Cristian, la misma maqueta, con imagen diferente y texto diferente. Y Cristian llegó al paso 3, está solo un paso, le dice, ¿eh? de terminar tu proceso de reserva. ¿Qué ocurrió con este sistema? ¿Ya? Esto no, como les decía Alejandro, esto no reemplaza lo masivo. La clínica siguió mandando news, siguió mandando saludos de cumpleaños, ¿ya? Pero incorporando el mensaje personalizado logró su objetivo, aumentar las reservas en un 10%. ¿Ya? Y eso, como la pregunta que hacías tú recién, sin mayor costo extra. Entonces, esta es la clínica, hoy día tiene 10% más de reserva. ¿Por qué? Porque incorporó en su estrategia de marketing no solamente el mail masivo, sino que también incorporó una comunicación personalizada, una conversación, como nos decía Alejandro, con el cliente. Otro ejemplo, con telecomunicaciones en Ecuador. En este caso se trataba de Movistar. Movistar es una de las 3 operadoras de telefonía celular de Ecuador, tiene un 32% de la participación en el mercado. Como todas, ha extendido sus servicios a la televisión e internet, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de Movistar? Ellos estaban lanzando la app en Ecuador y su objetivo era aumentar el número de descargas de la aplicación de Movistar, ¿ya? entre aquellos clientes que navegaban por la web. Entonces, la idea era invitar a estos clientes a que hicieran uso de la plataforma haciendo los mismos procesos que hacían en la web, pero que lo hicieran en la plataforma, en la app. Entonces, ¿cuál era su desafío? Reconocer a 2 tipos de clientes que navegan en el sitio, los que tienen app y los que no tienen app. ¿Ya? Si ya la bajé o si no la he bajado todavía. Y personalizar los mensajes a quienes tenían la información, decirle que pueden hacer lo mismo en la app, y a quienes no la tenían, invitarlos a descargarla. Entonces, se definió claramente la campaña, cuáles eran las interacciones web que se iban a capturar, cuando pasara por recarga, cuando fuera a ver su factura, cuando utilizara el chat y cuando fuera a ver cómo se podía cambiar de plan, ¿ya? Y estos contenidos se iban a enviar a los clientes dependiendo si tenía o no tenía app. ¿De dónde iban a venir los datos entonces? Como ya veíamos, del sitio web, utilizando el web behavior, íbamos a capturar los datos de dónde anduvo. Pero offline, o sea, de bases de la compañía, íbamos a saber si tenía o no tenía la app, y esto se iba a ir actualizando vía web service diariamente, ¿ya? Entonces, cada vez que se bajaba la app, eso iba a una base de la compañía, esa base se actualizaba, y una vez que se actualizaba, al día siguiente ya estaba en el contenedor etiquetado al cliente si tenía o no tenía app. Entonces, transformamos todos estos datos fuente en etiqueta web recargas, web chat, planes sugeridos, visualización de factura y etiquetas offline con app, sin app, ¿no? ¿Cuál fue la etiqueta de búsqueda? ¿Cuáles son las condiciones que tenían que darse simultáneamente para que le llegaran los mensajes a los clientes? Que al menos hubiese hecho 2 clics en alguno de estos en 15 días, ¿ya? Y el mensaje iba a ser diferente si tenía app o si no tenía app. Entonces, en el actuar, aquí está la maqueta, ¿ya? A este cliente se le invita a descargar las facturas desde el smartphone, o sea, este ya tiene la aplicación, y a este cliente se le invita a recargar desde la app, ¿ya? Aquí esto era fijo, ¿ya? Y lo que va cambiando es la imagen. ¿Cómo medimos esto? Más tradicional en la medida. Aquí está la métrica con mensajes masivos, aquí está la métrica con mensajes conductuales. Fíjense que la tasa de apertura se multiplicó 3,6 veces. La tasa de clics se duplicó. La tasa de clics sobre apertura
Esta anduvo más o menos parecida, digamos, pero sobre una base mucho mayor. Las desuscripciones se redujeron 8 veces y los rebotes se redujeron 9 veces. O sea, la campaña conductual personalizada tiene mejores resultados que una masiva. Por eso, no abandonamos la masiva, pero vamos a aquellos clientes con los cuales tenemos más información, como les decía Alejandro, establecer una conversación. Y esa conversación hace que nos abran más, vean más nuestros correos, que tengan mejores tasas de conversión y que se desuscriban o los rebotes sean menos. Un tercer ejemplo en el sector retail, Antena 3D. Ustedes deben conocer Antena 3D, hace venta directa a través de la televisión, correos, catálogos, telemarketing, internet, en varios medios está Antena 3D. ¿Cuál era su objetivo? Automatizar comunicaciones en base a la conducta de sus clientes, y lo que ellos estaban preocupados era que había muchos clientes que hacían todo el proceso y no compraban. Entonces, ¿cómo llegábamos a ese carro de compras abandonado y le enviábamos al cliente una invitación a terminar esa compra? ¿No? El origen de los datos. Nuevamente, comportamiento de los clientes en el sitio web, registro de los clientes en la tienda y registro de los clientes en el call center, ¿no? Todos ellos se convierten entonces en datos fuente para ser luego gestionados. Aquí ya voy cada vez más rápido en la presentación de cada uno de los casos. Ya no les explico todo, pero nuevamente se configura el autómata, en el autómata se generan las etiquetas, ¿ya? La web, carro abandonado, 233 etiquetas, el 65% de las que se usaron. La web compra el producto y la categoría, un 3%, y la web compra producto y el código, un 32%. ¿No? Esas son las etiquetas que se asociaban para cada producto y cada cliente que pasaba por ahí. En base a eso se hicieron 185 etiquetas de búsqueda. ¿Ah? Sería largo mostrárselas, pero 185 etiquetas de búsqueda que iban mezclando estas condiciones. Y aquí tenemos entonces en el actuar, ¿no?, los distintos tipos de mail. Ahí está el de saludo cumpleaños, pero acá, por ejemplo, Jocelyn, apúrate, que esta oferta de salud es solo por 24 horas. Ella había pasado por ciertos productos de salud que le habían interesado, cumplía las condiciones y le llegaba el mail que estaba personalizado en función de esos productos. La métrica, ¿ya? La tasa de apertura a esta compañía se le multiplicó por 8, la tasa de clics se le multiplicó 32 veces, ¿ya? La tasa de clic sobre apertura se le quintuplicó, y como resultado de eso, la conversión pasó de 3,8 en los envíos masivos a 14,3. O sea, esto se elevó al cuadrado, ¿ya? Claramente, y el impacto sobre el resultado de los negocios es que en el fondo se multiplicaron al cuadrado sus ventas, ¿no?, en función de los mails, digamos. Bueno, eso es lo que queríamos contarles. Como ustedes pueden ver, el proceso es obtener, gestionar, actuar. En el obtener se captura la información, principalmente de la conducta web, pero también de otras fuentes, ¿no?, internas de la empresa, como el CRM, etc. En el gestionar se detectan las nuevas oportunidades de venta, y es lo que les decía Alejandro, hay que tener muy claro, ¿no?, como compañía, cómo ustedes quieren hacer las campañas, ¿no?, hacia dónde quieren apuntar, qué es lo que quieren capturar de sus clientes. Y en la generación de contenidos relevantes para que esto se vaya aumentando la conversión en base a una comunicación que sea personalizada y que sea relevante para el cliente, ¿no?